Mi nombre es Elba León, soy de México, vivo en Brooklyn Center. Tengo 17 años viviendo en el estado de Minnesota. Tengo 3 niños con discapacidad dentro del espectro del autismo. Y yo supe del programa de Partners in Policy Making por ARC, que me dio instrucciones me dijo que era muy bueno que yo tomara este curso, ya que yo tenía 3 niños con discapacidades y que era otro proceso para poder hacer abogacía para mis hijos. Cuando yo llené la aplicación, mi mente era muy pequeña porque solamente yo podía pensar en ayudar a mis hijos. Pero al darme cuenta durante las clases, me di cuenta que no nada más eran mis hijos, sino también había otras personas que no importaba el idioma ni la nacionalidad de donde viniéramos, que discapacidad es solamente una sola familia somos. Durante todo el proceso yo pude aprender cómo podemos hacer grandes cambios para nuestra comunidad y cómo podemos envolvernos para ayudar a personas que tienen discapacidad para que reciban mejores servicios. Y yo les hago una invitación que tomen un curso para que podamos todos juntos hacer un gran cambio para personas con discapacidades, porque si nos quedamos sentados en nuestra casa, nadie más va a luchar por nuestros hijos o familiares, nuestras personas de la comunidad con discapacidad. Todos debemos trabajar juntos para lograr que ellos se hagan más independientes, productivos, y al tener ellos todas estas cosas, ellos van a sentirse mucho más felices y productivos. Porque yo tengo un sueño sobre el IP. Sí, yes. Yo siempre lo puse y el gran sueño que tengo en el IP viene desde las evaluaciones independientes, de las evaluaciones donde muestra que los estudiantes tienen algún tipo de discapacidad y debemos de tener mucho cuidado nosotros como padres cuando viene este manejo entre la evaluación y para el proceso de IP. En mi experiencia personal lo que ha pasado que han dicho que mi hijo, que su intelectual es de 3er grado, han dicho que él no tiene ningún tipo de discapacidad, que el problema es porque nosotros de padres hablamos el español. Y yo siempre he peleado con la escuela diciéndoles que si a mi hijo le dieran clases en español, va a pasar lo mismo, él no va a aprender porque él tiene discapacidad, no es un problema de idioma. Y por eso nosotros como padres tenemos que estar muy bien informados sobre nuestros derechos y nuestras obligaciones cuando hay un proceso de IP. Debemos de buscar recursos para estar bien informados porque el IP es muy importante para nuestros hijos. Es una forma que vamos formando a nuestros hijos para su vida adulta, que ellos puedan ser independientes. Sí, es muy importante que uno como padre se involucre, aprender qué otras opciones puede tener uno para hacer grandes cambios. Y una de las grandes que yo les invito a tomar es esta clase en Partners in Policy Making, porque hace grandes cambios, no nada más para la vida como uno como padre, sino también para todas las personas que tienen una discapacidad. Sí, así es que es muy importante que estemos muy involucrados. Y hay algo que aprendí en Partners in Policy Making, es que no hay que soñar en pequeño con nuestros hijos que tienen necesidades especiales o discapacidad. Tenemos que soñar siempre en grande porque no hay nada que los limite si uno trabaja fuertemente con ellos como un entrenador. Es uno un entrenador para nuestros hijos. Sí, yo en la escuela me encontré que me decían que para qué quería que mi hijo aprendiera a leer, si él nunca iba a poder aprender a leer. Después de que yo lo peleé con la escuela, mi hijo ahora ya sabe leer. Y ahora le pregunto a los maestros cómo pueden visualizar a mi hijo en un trabajo. Me dicen que lo pueden visualizar enfrente de un mostrador, tratando con personas porque él es muy respetuoso y sabe mantener una relación. Pero si me hubiese quedado con la idea de que mi hijo nunca iba a aprender a leer, él se hubiera quedado ahí sin aprender a leer. Sí, así fue, y también pude visualizar de otra manera la vida de adulto de mi hijo, ya que nuestra cultura es que los hijos deben de estar con uno hasta el día que se case. Y lo que pude aprender en Partners in Policy Making es que
Es un proceso en la vida que uno como padre tiene uno que preparar a su hijo en su vida adulta para hacerlo independiente y no estar a costa de uno, porque ¿qué va a pasar cuando uno se muera y ya no esté uno ahí para protegerlo? Y esto tengo que agradecérselo a este curso de Partnership Policy Making, porque pudo cambiar mi manera de pensar. Y ahora yo ya pienso que mi hijo tiene que tener su vida aparte en un grupo de casa. Eso le va a ayudar mucho para hacerse más independiente, que tenga su trabajo y que no esté esclavizado a tener una beca de deshabilidad. Sí, ellos pueden ser independientes y productivos.